Es el Padre Mario. Gracias. Gracias No, por por favor. acompañarnos en este lugarcito de Zona Infinita. Te tengo que preguntar qué es la renovación carismática. Bueno, la renovación carismática es una espiritualidad propiamente, no nace como movimiento ni nace como grupo, nace de una experiencia fuerte de la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano, y como la vida de cada cristiano se realiza en comunidad de cristianos, de alguna manera la renovación carismática es esta vivencia comunitaria de la presencia de los dones del Espíritu en una comunidad que ora, que se comunica con Dios. ¿Y qué se diferencia eso con la iglesia tradicional? Tiene una diferencia notable con la iglesia tradicional porque capitaliza de alguna manera los afectos de los fieles, las modalidades de expresión de los fieles, y se encarna en cada cultura con la afectividad y las modalidades de expresión ¿Y de cada cómo cultura. interactúan las jerarquías religiosas? Bueno, las jerarquías religiosas fueron en su momento muy reticentes a aceptar la renovación carismática, o sea, la espiritualidad de la renovación, porque está marcada la espiritualidad de la renovación con elementos muy fuertes que nada tienen que ver con la modalidad tradicional. Por ejemplo, la participación. Por ejemplo, Esencialmente. claro, por ejemplo, la expresividad de los afectos, donde las oraciones no son tanto las oraciones establecidas, sino las oraciones que son moción espiritual en este momento de oración. Esto de poder descubrir durante mi oración a mi semejante. Seguro, y decirle sos mi hermano y abrazarlo, Claro. ¿no? O decirle yo te amo con el amor de Jesús. Una modalidad que en la iglesia tradicional, que es herencia de la iglesia oriental y de la iglesia romana, hemos incorporado a nuestra cultura y nos damos cuenta que nada tiene que ver con nuestra cultura. La ceremonia de palacio, de reverencia, nada tiene que ver con nuestra cultura. La renovación carismática lo que tiene de importante es que se mete en la cultura y con el dogma cristiano, con la ortodoxia cristiana, trata de asumir la cultura del lugar. Claro. ¿No? Y por eso realmente tiene mucha llegada y es absolutamente popular la renovación. Algunos dicen que los sacerdotes carismáticos son poseedores de dones sanadores, por ejemplo. Sí, evidentemente los dones de la sanación es una bondad de Dios para hacia algún ¿Usted lo sacerdote, es? hacia algún ministro. No, no, creo que no. Usted no. Creo que no. No, además yo no pertenezco oficialmente a lo que llamamos movimiento de la renovación carismática católica, por dos razones. La primera es porque en mi diócesis no hay renovación carismática y porque los pueblos de la diócesis de Chascomús, acostumbrados a una modalidad tradicional, costaría mucho incorporar lo que son los grupos de oración y las oraciones espontáneas. Para aquellos ¿no? amigos que nos están viendo en el resto de Latinoamérica, Chascomús es una ciudad muy cercana a la capital de Buenos Aires, 120 kilómetros. 120 kilómetros Más o al menos. sureste de la provincia de Buenos Aires, donde nosotros estamos ubicados. El padre Mario tiene una dilatada e importante trayectoria, es un hombre que no solo se ha ordenado, sino que trabaja permanentemente con hombres y mujeres presas. Sí, soy capellán del servicio penitenciario bonaerense. Eso no es una tarea fácil. Seguramente alguien que pierde la libertad por algún delito, sentarse a redimir la esencia o el alma de esa persona no debe ser una tarea fácil, ¿no? No, sobre todo sentarse, estar al lado, ¿no? ¿Qué Como un necesita hermano, un hombre que perdió la libertad? que alguien lo escuche. Y que lo escuche sin condicionamientos. ¿Qué significa Porque el familiar lo escucha con el condicionamiento de la reprobación de la conducta. Claro, hiciste mal, no tenías que haber hecho tal cosa. El abogado se sienta al lado por una cuestión legal y muchas veces económica. Totalmente. El penitenciario se sienta al lado tratando de cuidarlo, de contenerlo, ¿no? De alguna manera de coartar su libertad. Y bueno, el sacerdote es el único que se sienta sin condicionamiento, se sienta como un hermano sin esperar nada a cambio y se cumple verdaderamente el mandato evangélico, ¿no? Estar al lado de quien sufre sin importarme quién es, ni qué hizo, ni qué va a hacer. Esto de encontrar la palabra, una palabra de amor, hoy usted lo hace porque, bueno, hoy es sacerdote. ¿Antes de ser sacerdote también lo hacía? Antes lo hacía, pero con una vocación social, o sea,
lo primero que hubo en mí fue una gran sensibilidad social ante las necesidades de los que más sufrían. Yo vivía en Berisso en ese momento y me llamaba poderosamente la atención que la gente que vivía en la isla Santiago, por ejemplo, la isla Río Santiago, no podían acceder al catecismo, a misa. Entonces íbamos nosotros allá con el grupo de jóvenes. ¿Cómo se maneja el diálogo entre el cielo y la tierra? Es decir, más allá de la espiritualidad, ¿cómo se manejan las cosas terrenales con esta ligación que tiene que ver con el cielo? Sí, está en el cielo la historia, ¿no? Bueno, el cielo es un estado, no un lugar, Claro. pero se manejan perfectamente en la comunión de la oración. La persona que alimenta su vida espiritual puede vivir en la tierra sin ser de la tierra. A ver cómo es eso. Claro, en sintonía, ¿no es cierto?, con Dios, que es espíritu puro. Cuando alguien dice, pon los pies sobre la tierra, no vueles tanto, ni con tu imaginación, ni con tus sentimientos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir asumir la realidad temporal, pero la realidad temporal se puede asumir de dos maneras, o creyendo que todo termina aquí, o creyendo que hay valores que animan mi presencia aquí, Ah, me gustó y más. tiene otro color, ¿Y qué valores hay que justifiquen este paso? el bien absoluto. El bien absoluto es posible en tanto y en cuanto yo puedo hacer cosas buenas. Si puedo hacer cosas buenas, el bien absoluto es una realidad. Y yo no me puedo conformar con bienes transitorios sabiendo que hay un absoluto. Quiero alcanzar el absoluto. ¿El amor es transitorio? No, el No. amor es eterno. Por eso quien fracasa en el amor arrastra una frustración. Pareja, De la que hijos, quieras, de la que quieras. Arrastra una frustración. siempre. La más sana psicología lo afirma. Aunque digan, bueno, yo me sigo viendo con mi expareja y comemos juntos, y yo me sigo viendo con mi exnovia, siempre la realidad de la frustración. Porque no pudo haber es un sido. hecho, claro. El padre Mario nos ha hecho conocer un disco, que se llama De Fiesta con Jesús. Y ha encontrado en la canción, ¿qué ha encontrado en la canción? He encontrado la forma de expresar el testimonio de mi amor a Dios. Yo amo a Dios y lo expreso cantando. Y parece que sale. Usted tiene que conocer al padre Mario. Por ejemplo, ¿cómo lo dice usted? ¿Cómo lo dice usted? ¿Cantando, dice usted? ¿Por qué no? Si querés la pista, hay una pista incluso donde hay músicos y esas cosas, pero cuando usted se reúne con los fieles que usted más quiere, ¿qué les dice? Hay unos amigos también que han acompañado sí. con la guitarra, pero vamos a jugar el padre Mario. A ver, ¿qué les dice? ¿Cuál es el mensaje en canción, en melodía? Y hay muchos. Yo, por ejemplo, puedo decirle, sonríe que Jesús te ama. O Jesús está en medio de nosotros, hagamos una fiesta, ¿no? O no estamos solos, tenemos un ángel, ¿no? O les puedo decir, la iglesia es un barco donde el único capitán es Jesús. Esto de poder cantar lo han hecho también los evangelistas. Sí, los evangelistas lo han hecho y muy bien. A mí algunos me dicen, ¿usted no está copiando a los evangelistas? Sí, claro. Y yo les digo, miren, si es bueno lo que hacen los evangelistas, Claro. lo copio de cualquiera. A ver, No me asusta. ¿cómo suena la guitarra A ver. de manera... A ver, padre. Ahí va. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Qué cosa la canción, ¿eh? Es Qué maravillosa cosa la la música. ¿A quién se le ocurrió un día esto? Y bueno, ¿qué, grabar este disco o estas canciones? No, poder recurrir a la canción para contar cosas del amor. Desde todos los tiempos, ¿no? El hombre encontró en la música una forma de expresar sus sentimientos más íntimos. ¿Siempre es un agradecimiento? Siempre es, digamos, es la proyección de nuestra vida. O sea, nosotros cantamos lo que sentimos.
¿no? Por eso el tango canta la angustia y la pena, ¿no? Y la salsa canta el baile, ¿no? Y bueno, y cada música es una expresión de nuestra naturaleza humana. Él es el Padre Mario. ¿Qué venimos? Estamos con el Padre Mario. Me acercó una publicación que es la Folla de San Pablo, es un diario muy importante de San Pablo. Habla del suceso carismático Brasil y Argentina, de este padre cantor, como así lo bautizan, y por ahí el periodista dice, o en comillas, declaraciones suyas, padre, donde dice: yo no soy un producto del marketing, sino una expresión popular de la fe. ¿Cómo se defiende eso? A ver. Y hay dos caminos para explicar un poquito esto y lo voy a hacer rapidito, ¿no? A ver. Un primer camino es que mi trabajo no tenía una producción como para publicitar de una manera, digamos, masiva lo que había hecho. Soy un artista, por llamarlo de alguna manera, primario, ¿no? Soy por esta ocasión, o sea, no tenía ningún respaldo para publicitar mi trabajo. Por eso digo que no es un producto mediático y digo que es un producto popular, porque la compañía de música obtuvo para respaldar ampliamente este disco el consenso de la gente. O sea, cuando el disco salió a la calle, la gente empezó a llamar a la compañía. La compañía de música se convirtió, digamos, en una especie de central de recepción de pedidos de personas particulares, de radios, de diarios, de televisión, y hoy mismo la gente llama, nos contaban hace un ratito, a preguntar de dónde celebro misas y en qué lugar estoy y cómo me pueden ver. Alguien ¿no? se preguntará seguramente qué hace con las regalías de este disco. Bueno, vamos a fundar una casa de recuperación de drogadependientes en la modalidad de comunidad terapéutica en nuestra zona rural, porque los lugares que hay están en grandes centros urbanos, donde la problemática de las adicciones es muy distinta a la problemática de nuestros jóvenes en la zona rural, donde también ha llegado este flagelo y de una ¿Y por qué manera... le preocupa tanto la drogadependencia? A mí me preocupa mucho porque Juan Pablo II el año pasado, cuando nos convocó a celebrar el año jubilar, el gran cumpleaños 2000 de Jesucristo, dijo: no podemos, y esto lo dijo en Brasil, dice: no podemos celebrar el 2000 cumpleaños de Jesús como iglesia si no son objeto de nuestra preocupación los que han sido los predilectos del Señor, los que sufren. Y entonces citó los niños y las viudas, ¿no? Y los enfermos. Pero, dijo Juan Pablo II, hoy en día los que sufren, dice, son los drogadependientes, las madres solteras, los divorciados, los juntados, los abandonados, y citó una cantidad de situaciones sociales que realmente, y a mí me conmovió mucho, realmente digo, no puedo entrar al nuevo milenio con esta energía, con esta salud que Dios me ha dado, esta edad, y no arriesgarme en un desafío como es el tema de las adicciones, y no gubernamental, desde un ámbito privado que es la iglesia, comprometiendo por el amor a esta causa. ¿Usted cree que el hombre, a medida que se está acercando este final de milenio, ha perdido la fe? No, Por lo pronto no... la fe ante la iglesia, su jerarquía, como institución. Yo creo que no ha perdido la fe. Lo que sucede es que la estructura no ha colaborado en que esa fe permanezca como una llama encendida. Claro. La estructura en no pocas oportunidades se come la función, y en la iglesia también sucede, ¿no? La gente, en vez de sentirse acogida en la estructura eclesial, se siente adelante de un ámbito en donde tiene que cumplir determinadas cosas, ¿no? Cuando usted era muy chico y iba a misa y participaba de esa reunión comunitaria, ¿necesitaba algo más? Sí, ¿Qué? necesitaba participar. Por Necesitaba eso, sentirme, esta música, por ejemplo. claro, necesitaba sentirme involucrado, ¿no? Y no había cosas para mí, había horarios para la catequesis o para la misa, ¿no? No había... Seguramente después vino el seminario. Sí, después vino el seminario y bueno, ver la iglesia a la que pertenezco, aprender a amarla y también a hacerla relevante. Entre los detenidos, a quien usted acompaña, ¿también canta? ¿Canta También, para ellos? También, mucho. Ah, sí. Mucho, y a los internos les gusta mucho oír cantar, inclusive los jóvenes que viven en Dolores me han acompañado muchísimas veces y les cantamos y cantan ellos,
y realmente es un momento fuerte de oración estar en misa con los privados de libertad. ¿Qué es un hombre bueno y un hombre malo? Un hombre bueno es aquel que tiene valores y trata de vivirlos, ¿no? De llevarlos adelante. Y un hombre malo es aquel que tiene los valores, ¿no es cierto?, pero no elige vivir como los valores se lo indican, sino como a él le conviene. Y siempre que uno busca la conveniencia, no elige lo bueno. ¿El hombre necesita de la religión? Absolutamente. Porque la misma palabra dice, religión es ligarse de nuevo, atarse de nuevo. Y el hombre está así porque se ha desatado de Dios. ¿El hombre no intenta cada día salvarse él mismo? Absolutamente, a cada minuto, a cada momento. Y eso es lo que nos lleva a vivir de la manera que vivimos hoy, con un individualismo que es feroz. ¿La fe puede ser reveladora? Es reveladora. Es reveladora. El que tiene fe ve en los acontecimientos de este mundo la mano de Dios. ¿La ciencia puede ser reveladora? Absolutamente. ¿Puede chocar No, con la nunca. fe? Nunca. La complementa, la dignifica, la ennoblece. ¿Y puede desmitificar la ciencia a la religión? Tampoco, es otro ámbito. La ciencia es del hombre, las cosas de la fe son de Dios. Hasta incluso el hombre que investiga en la ciencia necesita de la fe para llegar hasta el final. Tal cual. Cuando se despierta un nuevo día, ¿qué quiere que le pase a la gente? Quiero que sean felices. Bueno, pero eso es casi una frase. Sí, pero bueno, el hecho de despertar, yo quisiera que todos despierten con la sensación de la vida, que es una sensación extraordinaria y que si uno la medita a fondo, estalla. ¿Hay que agradecer? Todos los días, a todo el mundo. Y hay que pedir. Porque hay gente, por ejemplo, que va a orar y más que agradecer, pide. Y bueno, es propio de la condición humana el pedir. ¿No? ¿Y siempre atienden? Siempre. Aunque no nos den lo que pedimos y cuando lo pedimos. Dios da lo que necesitamos cuando cree que es el momento más oportuno. La gente pide más para uno que para el resto, ¿no? Sí. Salvo para los propios. Y es parte del individualismo, ¿no? De pensar en mí nada más. ¿Y por qué? Alguna vez hice esta pregunta en este ciclo. ¿Por qué la gente es solidaria en los límites? En los límites, en los momentos más difíciles. Y es indiferente cuando está todo bien. Y es el mismo tema que estábamos hablando, ¿no? La gente no cree en la necesidad de nadie. Cree que todos los que piden mienten, que todos los que dicen necesitar no necesitan. ¿Se crea el mensaje religioso? No. 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 ¿Y qué hay que modificar, más allá de ponerle música? Bueno, hay que pensar en Jesucristo, ¿no? ¿Y cómo hay que pensarlo? Hay que pensar en Jesucristo que asumió totalmente su tiempo y su momento y sus lugares. Jesucristo en su momento fue a la sinagoga y era uno más de la comunidad. Hoy en día hay que pensar la iglesia como integrada y parte de la comunidad, ni por encima, ni por debajo, ni al costado, ni atrás, sino en medio de la comunidad, compartiendo las alegrías y las angustias de la cultura de su tiempo. En algún momento hubo un movimiento tercermundista y ese movimiento fue de alguna manera también ensombrecido por las idas y vueltas políticas. ¿Tiene algo que ver con la política? ¿Qué? Los movimientos religiosos. No, absolutamente. ¿Pueden sumar, pueden ayudar? No. ¿Te parece que no? Es otro ámbito. El ámbito de la política es para los hombres de este mundo. El ámbito de la religión es para las cosas de Dios. Y nosotros los que estamos en la iglesia tenemos nuestra misión que es indelegable. Si en esa misión que es indelegable tenemos que dialogar con el mundo de la política partidaria, lo vamos a hacer. Y si hay que reprender, hay que reprenderlo, ¿no es cierto? Pero no podemos mezclarnos de tal manera de ser obsecuentes con los ambientes políticos porque estaríamos creando división en el pueblo de Dios. Lejos del poder. Lejos del poder. Lo más lejos posible. ¿Cuál es la canción que más le gusta de este trabajo? La canción que más me gusta de este trabajo, por ahí es una cuestión mía personal, ¿no? Pero a mí la canción que más me gusta de este trabajo es una canción que habla de la iglesia. Y sí. Ahí está María Eugenia, Valeria y Enrique que nos van a acompañar. A ver. Yo tengo un barco que navega por el mar y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar
y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores que en ese barco van tendrán sus redes llenas por ese capitán. Los pescadores que en ese barco van tendrán sus redes llenas por ese capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar y en ese barco Jesús es capitán. Muchas gracias a María Eugenia, Valeria y Enrique de la Parroquia Sagrado Sobre todo, Corazón ¿sabes de por qué? Dolores. De Dolores. ¿Sabes por qué, Horacio, me gusta mucho esta canción? ¿Por qué? Porque a veces Es en la muy iglesia linda, es muy nosotros linda. creemos que los capitanes de este barco Claro. o somos nosotros. Claro. Error. El Señor se encarga permanentemente de hacernos ver que el único capitán es Él. Y no solo los curas, a veces laicos en los movimientos o en las parroquias, Sí, claro. o en la puerta de las parroquias, quien atiende a la gente, se convierten en los capitanes de las cosas de Dios, y eso hay que desterrarlo. Lo mejor para usted, Padre. Bueno, gracias.